Saludos cordiales. En este video hablaremos sobre el surrealismo y sus reflejos y reflexiones en torno al surrealismo latinoamericano. Nuestro objetivo será abordar el surrealismo latinoamericano, aspectos generales sobre el arte latinoamericano, el surgimiento y el sentido del surrealismo, su inmigración hacia el nuevo continente, su desarrollo y transmisión y su difusión hacia el resto del mundo. Primero que todo, el arte latinoamericano desde su conquista se ve influenciado por los cánones eurocentristas academicistas de las bellas artes europeas, como lo son el realismo y el clasismo, pero este nunca perdió del todo su impronta precolombina y cultura indígena, y que posteriormente en el siglo XX le permitirá dar un vuelco en la manera de ver y hacer el arte con la llegada de las vanguardias europeas. Finalmente, una de las características que define a todo lo que podemos entender como arte latino es tener una madre indígena y una nodriza europea. El surrealismo como vanguardia elimina el ideal de perfección, o el fuerte tecnicismo para la categorización del arte. Nace en los años 20, fundada y definida por André Breton. Esta vanguardia se centra en la liberación de la obra pictórica, lírica, audiovisual, etc., y la abstracción de la realidad en base a los sentimientos y sueños. Fuertemente influenciada por el dadaísmo, corriente vanguardista previamente surgida en Europa y de la que provenía el padre del surrealismo, André Breton. Ambas corrientes se oponen al arte clásico, pero contrastan fuertemente en el planteamiento teórico de su objetivo, ya que el movimiento Dada busca destruir lo conocido para así poder crear una nueva manera de hacer el arte, mientras que el surrealismo crea aquello que existe en la misma interioridad del autor. Esto motiva a diversos artistas a fugarse del Dada e iniciar una nueva visión surrealista del arte. El manifiesto surrealista fue la definición dada por André Breton para definir a esta nueva corriente, en el que dice que el surrealismo es sustantivo masculino, automatismo psíquico, puro por cuyo medio se intenta expresar verbalmente, por escrito o de cualquier otro modo, el funcionamiento real del pensamiento. Es un dictado del pensamiento, sin la intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética o moral. El arte surrealista latinoamericano comienza a gestarse de manera informal, con la proliferación de la forma de hacer arte a la europea en nuestros territorios. En varios países comienzan a surgir artistas con enfoques surrealistas en sus obras, destacando entre ellos escritores y pintores. La primera exposición de arte surrealista en Latinoamérica se realiza en Perú, en el año 1935. El encargado de gestar la exposición es César Moro, pintor y escritor surrealista peruano, y Emilio Westphalen, escritor surrealista peruano, dando paso a un aumento de los movimientos de artistas surrealistas por los países de América. Las características del surrealismo latino son abstracción dada por la cultura previa, como la mitología y el folclore, y forma de hacer arte propio del territorio latinoamericano. Un fuerte sentido sociopolítico al estar en la zona fuertemente politizada al momento de emerger el interés por esta vanguardia, y finalmente la migración de artistas desde Europa que nutren el surrealismo latinoamericano. Para analizar cómo el surrealismo europeo afecta al surrealismo latinoamericano, nos concentraremos en cuatro exponentes principales: Salvador Dalí, Joan Miró, René Magritte, Pablo Picasso. Seleccionamos para este análisis a un grupo de exponentes latinos notables. Roberto Mata. Roberto Sebastián Antonio Mata Chauren, nacido en 1911 y fallecido en 2002, es considerado el último pintor surrealista.
de profesión arquitecto hasta que descubre su pasión por el arte en París, ciudad en la que tiene contacto con el círculo de artistas surrealistas parisinos, entre los que destacan Salvador Dalí, Magritte, entre otros. En su obra "El primer gol del pueblo chileno", pintada en 1971 junto a la verdad de Ramona Parra, se puede apreciar una relativa influencia con algunas obras de Picasso y Joan Miró. También carga con una impronta política de izquierda, de la que Mata era simpatizante en aquella época. Leonor Fini, nacida en Buenos Aires, Argentina, el 30 de agosto de 1907 y fallecida en París, Francia, el 18 de enero de 1996. Fue una artista argentina. En su edad adolescente se muda a Europa, más específicamente a la ciudad de Milán y después a la ciudad de París, en la que desarrolla una veta artística que venía trabajando como autodidacta. En esta ciudad, donde se codea con el círculo surrealista parisino, del que recibe su estímulo final hacia el surrealismo. Su obra, como Magritte, se relaciona mucho con el simbolismo, sean sombreros, flores o tableros de ajedrez. La feminidad y el poder solapados se aprecian en la obra La princesa Gulmire, al igual que en gran parte de la obra del belga. Sul Solar. Óscar Agustín Alejandro Schulz Solari, nacido el 14 de diciembre de 1887 y fallecido el 9 de abril de 1963, después de titularse de arquitecto, decide viajar por el mundo, recorre Europa y es en esa instancia que toma contacto con la vanguardia del dadaísmo, la que potencia sus intereses filosóficos retóricos y del estudio de las culturas. En sus obras se puede apreciar una influencia de Paul Klee y John Miró, en cuanto a la paleta de colores que ocupa para sus pinturas y a las formas abstractas de representarlas, respectivamente. Ismael Neri, nacido el 9 de octubre de 1900 y fallecido el 6 de abril de 1934. En 1915 ingresó a la Escuela Nacional de Bellas Artes. Viajó por Europa en 1920, habiendo frecuentado la Academia Julian en París. En 1927 hizo un nuevo viaje a Europa donde entró en contacto con Marc Chagall y otros surrealistas. Sus obras principalmente se centran en la figura humana, retratos y desnudos, además de una paleta de colores un poco al estilo que trabaja Salvador Dalí en algunas de sus obras. César Moro, Alfredo Quispe Asín Más, nacido en Lima, Perú, el 31 de agosto de 1903 y fallecido el 10 de enero de 1956. Es un destacado artista peruano, el más ecléptico de esta agrupación y que se desarrolló en la escritura, pintura y danza. Reconocido por ser un gran autor literario, gran parte de su poesía está escrita en francés, que durante su largo periodo de estancia en París aprendió. En ella se relacionará con la plana mayor del surrealismo francés, como lo fue André Breton. Sin desmerecer su obra literaria y entrando en tema en cuestión, la obra pictórica de César Moro, que es la que nos interesa, se relaciona mucho con una subproducción dentro del surrealismo de formas muy abstractas, entre que podemos encontrar como exponente principal a Joan Miró. Wilfredo Lam. Wilfredo Óscar de la Concepción Lam y Castilla, nacido el 8 de diciembre de 1902 y fallecido el 11 de septiembre de 1982, a comienzos de los años 30 era evidente su influencia surrealista. En 1936, al visitar una exposición de Pablo Picasso, se sintió fuertemente atraído hacia él, tanto artística como políticamente. En 1938 se fue a vivir a París, en donde el propio Picasso lo tomó bajo su tutela y alimentó su interés por el arte africano y máscaras primitivas. Durante su vida en el Caribe, vivió varios años junto a los artistas surrealistas como André Breton y posterior a esto realiza su obra La Jungla, la que se ve fuertemente influenciado por la técnica de Pablo Picasso, atractivo por las máscaras africanas, llegada a ser llamada el Guernica latino. Frida Kahlo. Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, nacida el 6 de julio de 1907 y fallecida el 13 de julio de 1954, si bien su estilo artístico es propio de ella, se puede apreciar una similitud en la visión artística de Salvador Dalí, la gran predominancia del mundo onírico y la manera propia de ver el mundo para la realización de las obras como fuente de inspiración.
Remedios Varó. María de los Remedios Alicia Rodríguez Baró y Uranga, nacida en España el 16 de diciembre de 1908 y fallecida en Ciudad de México el 8 de octubre de 1963, conocida como Remedios Varó, fue una pintora surrealista, escritora y artista gráfica española exiliada política en México, para más tarde nacionalizarse mexicana. Esta artista, al igual que Salvador Dalí, recibe una gran influencia del mundo onírico de sus propios sueños, de los cuales ocupa como inspiración para sus obras. Leonora Carrington, nacida en Inglaterra el 6 de abril de 1917 y fallecida en Ciudad de México el 26 de mayo de 2011. Fue una pintora surrealista y escritora inglesa nacionalizada mexicana. Primeramente, en la edad temprana se establece en París, pero luego durante la ocupación nazi se ve obligada a escapar por su afiliación a sociedades antifascistas. La autora asimila la concepción de figuras gigantes que trabaja Salvador Dalí en la mayoría de sus obras. Alice Rahun, nacida en 1904 en Francia y fallecida en Ciudad de México en 1987, fue una poeta y pintora surrealista francesa. En 1931 se muda a la ciudad de París y se ve inmersa en toda la escena surrealista de la misma ciudad, rodeada por el círculo de surrealistas parisinos. Ocupa la imagen frontal para hacer sus autorretratos, asimilando la tendencia de Magritte por esta misma forma. Wolfgang Palen, nacido en Austria el 7 de julio de 1905 y fallecido en México el 24 de septiembre de 1959, llega a la ciudad de París como un estudiante de artes que se involucra en la escena artística. Encuentra su hogar en el surrealismo, grupo del que formará parte en la década de 1930, y él, al igual que Magritte, realizan el mismo juego de imágenes. En síntesis, abarcamos el surrealismo latinoamericano desde su base, el surrealismo europeo. Desarrollamos dicho tópico y nos acercamos a nuestro tema de análisis a través del estudio de la vida y obra de un total de 11 autores latinoamericanos, hombres y mujeres nacidos o nacionalizados en la zona, y un paralelo con la obra pictórica ejemplificadora, mas no excluyente, de 4 grandes exponentes europeos: Salvador Dalí, Joan Miró, Magritte y Picasso. Ahora demos paso a las conclusiones a las que llegamos. Las conclusiones que logramos a través de este trabajo se relacionan primeramente a cómo el surrealismo latinoamericano nace como una corriente en constante conversación con los autores europeos. Nuestros exponentes son originarios o viajan al viejo mundo, se relacionan amistosa y amorosamente, y vuelven con idea de aquello que se hace allá. Si la herencia propia de los surrealistas de aquí y allá hubiese sido imposible el desarrollo de esta corriente. Nuestra segunda conclusión es que esta corriente ha trascendido y trasciende hasta la contemporaneidad, desde exposiciones hasta homenajes y parodias. A través de la atención entregada a la obra latina podemos observar que el surrealismo latinoamericano no es una extensión de un surrealismo europeo, ni que se le entiende como un solo conjunto, sino que nace nuevo y fresco, digno de ser apreciado independientemente. Ahora dejamos abierta la pregunta: ¿es hoy en día el surrealismo latino nodriza de alguna nueva corriente dentro o fuera de Latinoamérica? Será necesario investigar. Gracias por su atención.